Hola a todos, hola a todas, y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un poquito de chismecito, porque hoy, tenemos chisme. Y no cualquier chisme, de esos que nos encantan, de los que nos dejan suspirando y con el corazón a mil. Hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, en ese universo lleno de romance, drama, por supuesto, mucha cursilería. Y la pareja que nos ocupa hoy, vaya que sabe de cursilería. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, el galán turco que nos robó el corazón en Love is in the Air, y de Hande Erçel, su coprotagonista, por un tiempo, su novia en la vida real. Pero no nos quedaremos en la superficie, no. Nos adentraremos en los detalles, en los gestos, en las miradas, y, sobre todo, en ese romanticismo que nos hizo creer en el amor verdadero, en las cenas sorpresa a la luz de las velas, en los viajes románticos y en las dedicatorias apasionadas. Hoy, nos vamos a sumergir de lleno en el mundo del amor, del desamor, y de la nostalgia que nos dejaron estos dos artistas. Prepárense, porque vamos a desmenuzar esa relación, a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada, y a revivir esos momentos que nos hicieron creer en el amor, en serio. Vamos a hablar de una cena sorpresa que Kerem le preparó a Hande, de las señales de que su amor era real, de las escapadas románticas, y de todo lo que rodeó esta historia que nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales. Y antes de que empecemos con el chisme jugoso, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se pierdan de nada. Ya saben, aquí hablamos de novelas turcas, de chismes, de todo lo que nos gusta. Así que suscríbanse, y sean parte de esta comunidad. Bueno, ahora sí. ¿Listos para el chisme? Vamos allá. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzó en el set de Love is in the Air. El encanto de las novelas turcas. Esas historias de amor que nacen en la ficción y luego se trasladan a la vida real. Son lo mejor. La química entre ellos era innegable. Era algo que se sentía en el aire, que se veía en cada escena, en cada abrazo, en cada mirada. La conexión era palpable, intensa, y los fans, como buenos observadores, empezamos a notar señales de que algo más estaba pasando entre ellos, más allá del guión. La serie, por sí sola, ya era un torbellino de emociones. Eda, la joven soñadora, y Serkan, el hombre de negocios con una coraza que proteger, se enamoran en medio de enredos, malentendidos y muchísima química. Y, claro, la magia se trasladó a la vida real. Verlos juntos en la pantalla era un deleite, y saber que esa magia podría ser real, era el sueño de todo fan. Pero lo que realmente encendió la chispa y nos hizo creer que esto iba en serio, que su amor trascendía la pantalla, fue la famosa cena sorpresa. Imagínense la escena. Una noche tranquila, una mesa bellamente decorada, velas que danzaban con la brisa, flores frescas que perfumaban el ambiente, música romántica que susurraba al oído, un sueño hecho realidad. Kerem, el romántico empedernido, planeó todo con meticulosidad para sorprender a Hande. La cena, amigos, no fue un simple encuentro. Fue una declaración de intenciones, una demostración de afecto y de amor. Fue un momento que marcó un antes y un después en la relación, y que alimentó la esperanza de todos los que los seguíamos. No hay muchos detalles precisos sobre la cena, porque, claro, era algo privado. Era un momento para ellos dos, un espacio para disfrutar de su compañía sin las miradas curiosas del mundo. Pero las fotos, las pocas que salieron a la luz, nos dejaron con la boca abierta. Se veía que era una cena muy íntima, muy romántica, pensada para celebrar el amor, la conexión que tenían. Y eso, amigos, es un detalle que demuestra el nivel de compromiso y de romanticismo de Kerem. Demuestra que se preocupaba por Hande,
que quería hacerla feliz, que quería demostrarle sus sentimientos de la manera más especial posible. ¿Por qué la cena fue tan importante? Bueno, porque fue una prueba más de que lo que veíamos en la pantalla no era solo actuación. Era un sentimiento real, era una conexión genuina. Era la manifestación de un amor que había trascendido la ficción y que se estaba haciendo realidad. Y eso, para los fans, es como un regalo. Nos encanta ver a nuestros actores favoritos enamorados en la vida real, porque nos da esperanza, nos hace creer en el amor, y nos da algo más de qué hablar y de qué emocionarnos. Es como si una parte de nosotros mismos también se sintiera feliz, como si compartiéramos esa felicidad. Además de la cena, hubo otros detalles que nos hicieron creer en su amor y que confirmaron que lo que sentían era real. Por ejemplo, las dedicatorias en redes sociales. ¡Ay, las redes! Ese sociales. Ese espacio donde se comparten los momentos más especiales, donde se declaran sentimientos, donde se expresan los afectos. Kerem y Hande, como cualquier pareja enamorada, no se quedaron atrás. Se dedicaban mensajes muy bonitos, muy cariñosos, llenos de amor y de admiración. Los mensajes eran como pequeñas poesías, como cartas de amor en formato digital. Kerem y Hande se elogiaban, se apoyaban, y dejaban ver su admiración mutua. Se expresaban con ternura, con palabras que demostraban un profundo cariño y respeto. Era evidente que se querían, que se respetaban, y que disfrutaban mucho de su tiempo juntos. Esos mensajes eran una ventana a su intimidad, una prueba de que su amor era auténtico y sincero. También estaban los viajes, las escapadas románticas. ¡Ay, esos viajes! Un viaje compartido es una experiencia que une, que fortalece los lazos, que crea recuerdos inolvidables. Se les vio disfrutando de diferentes lugares, de momentos de relax, de diversión. Ya fuera en la playa, en las montañas, en una ciudad vibrante o en un rincón tranquilo y desconocido, siempre, con una sonrisa en la cara. Esas fotos, esas imágenes, nos transmitían mucha felicidad, mucha armonía. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad, una historia de amor que se escribía a cada paso, a cada viaje. Los viajes, además de ser una muestra de su amor, eran una forma de escapar del ajetreo de la fama, de la presión mediática, y de disfrutar de su relación en un entorno más íntimo y privado. Eran momentos para ellos, para construir recuerdos juntos, para fortalecer su vínculo, y para disfrutar de la compañía del otro. Y, por supuesto, no podemos olvidar las entrevistas. En las entrevistas, tanto Kerem como Hande hablaban el uno del otro con mucho cariño, con mucho respeto. Era evidente que estaban enamorados, que sentían admiración por el otro y que se apoyaban mutuamente en sus carreras y en sus proyectos. Se elogiaban, se apoyaban, y dejaban ver su admiración mutua. Hablaban de su conexión, de la importancia de la comunicación en su relación, y de lo felices que eran juntos. Era evidente que estaban muy enamorados y que eran muy felices juntos. Sus palabras eran sinceras, y sus miradas, cómplices. Nos transmitían la sensación de que estaban construyendo algo sólido, algo duradero, algo que iba más allá de la fama y de los focos. Pero, como todas las historias de amor, la de Kerem y Hande también tuvo su final. Después de un tiempo, la pareja decidió tomar caminos separados. Y, como era de esperar, los fans quedamos con el corazón roto. ¡Ay, las rupturas! Ese momento agridulce en el que se cierra un capítulo, en el que se desvanece la magia, y en el que el futuro se presenta incierto. Nos había encantado verlos juntos, nos habíamos ilusionado con su amor, y la noticia de su ruptura fue un golpe duro. Las razones de la ruptura, como suele ocurrir, quedaron en la intimidad. Se especuló, se rumoreó, pero la verdad, la verdadera razón, solo la conocen ellos. Y, aunque la curiosidad es humana, lo importante es respetar su decisión, honrar su historia y recordar con cariño los momentos felices que compartieron. Pero,
a pesar de la tristeza, creo que debemos recordar con cariño esta relación. Fue una historia bonita, una historia que nos hizo soñar, y una historia que nos demostró que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Fue una historia que nos enseñó que, incluso en el mundo de la fama y la exposición, es posible encontrar el amor verdadero. Kerem Bürsin, con su cena sorpresa y con todos sus gestos románticos, demostró ser un hombre muy especial, un hombre que valora el amor y que no tiene miedo de demostrar sus sentimientos. Demostró ser un hombre que sabe cómo hacer feliz a una mujer, que sabe cómo sorprenderla y cómo hacerla sentir especial. Yandé, por su parte, siempre irradió alegría, siempre se mostró feliz, y siempre supo mantener la privacidad de su relación. Fue una mujer fuerte, independiente, que supo manejar la fama y los focos con gracia y elegancia. Aunque ya no estén juntos, creo que podemos quedarnos con lo bueno, con los momentos felices, con las sonrisas, y con la esperanza de que ambos encuentren la felicidad en el futuro. La vida continúa, y el amor, como el sol, siempre encuentra la manera de volver a brillar. Y ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la importancia de este tipo de gestos en la vida real. ¿Por qué una cena sorpresa es tan especial? ¿Por qué nos gusta tanto ver a los famosos siendo románticos? Creo que, en el fondo, todos queremos creer en el amor. Todos queremos encontrar a alguien que nos ame, que nos respete, y que nos haga sentir especiales. El amor es una necesidad humana, una fuerza que nos impulsa, que nos inspira y que nos da sentido a la vida. Y ver a los famosos siendo románticos nos da esperanza, nos hace creer que el amor verdadero existe, y que es posible ser feliz en pareja. La cena sorpresa es un gesto que demuestra mucho. Demuestra que la persona se preocupa por ti, que quiere sorprenderte, que quiere hacerte feliz. Es un detalle que te hace sentir amada, valorada y especial. Es una forma de decir te quiero sin palabras, de demostrar que la otra persona es importante en tu vida. Y eso, amigos, es algo que todos anhelamos. En el caso de Kerem y Yandé, la cena sorpresa fue un gesto que nos cautivó a todos. Nos demostró que Kerem era un hombre romántico, un hombre que se preocupaba por Yandé, y un hombre que no tenía miedo de demostrar sus sentimientos. Nos demostró que, detrás de la fama y del glamour, había una persona real, con sentimientos y emociones. Y eso, para los fans, es como un regalo. Nos encanta ver a nuestros ídolos siendo románticos, porque nos humaniza, porque nos hace sentir más cerca de ellos, y porque nos da esperanza. Nos hace creer que, si ellos pueden, nosotros también podemos encontrar el amor. Así que, chicas y chicos, si quieren conquistar a alguien, no duden en ser románticos. Una cena sorpresa, un ramo de flores, una carta de amor, un pequeño detalle. Cualquier detalle es válido. Lo importante es demostrar que te importa la persona, que te preocupas por ella, y que quieres hacerla feliz. No se trata de gastar grandes cantidades de dinero, sino de demostrar afecto y de hacer sentir especial a la otra persona. La creatividad, la sinceridad y el amor son los ingredientes principales. En el mundo de las novelas turcas, el romanticismo es fundamental. Vemos escenas de amor, de pasión, de entrega, y eso nos encanta. Nos gusta soñar, nos gusta emocionarnos, y nos gusta creer en el amor. Y cuando vemos que estos sentimientos también existen en la vida real, la magia se completa. Es como si la ficción y la realidad se fusionaran, como si el mundo de los sueños y el mundo real se entrelazaran. Es importante recordar que el amor no es perfecto, que las relaciones tienen sus altibajos, y que es normal que las cosas no siempre salgan como queremos. Las relaciones humanas son complejas, y cada persona es un mundo. La comunicación, el respeto, la confianza y el compromiso son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Pero lo importante es seguir creyendo en el amor, seguir buscando la felicidad, y seguir siendo románticos. Porque, al final, el amor es lo que nos da sentido a la vida,
lo que nos hace felices, y lo que nos permite disfrutar de cada momento. Y no solo en las relaciones de pareja, sino también en las amistades, en la familia, en el trabajo. El amor, en todas sus formas, es el motor que nos impulsa, que nos motiva, que nos da la energía para seguir adelante. El romanticismo, en este sentido, es una actitud, una forma de ver el mundo, una manera de vivir. Es una forma de apreciar la belleza de las pequeñas cosas, de valorar a las personas que nos rodean, y de expresar nuestros sentimientos de la manera más sincera posible. El romanticismo no es cursi, es genuino. No es falso, es verdadero. No es superficial, es profundo. Y, sobre todo, es una herramienta poderosa para construir relaciones más fuertes, para crear vínculos más sólidos y para vivir una vida más plena y feliz. Así que, en resumen, Kerem Bürsin es un romántico empedernido, y la cena sorpresa que le preparó a Andercel fue la prueba definitiva. Un gesto que nos conquistó a todos, que nos hizo soñar, y que nos demostró que el amor puede ser real, incluso en el mundo de los famosos. Fue un acto de amor, de cariño, de compromiso, que nos inspiró y que nos dejó una lección importante: el amor verdadero existe, y vale la pena luchar por él. La historia de Kerem y Hande, aunque con final agridulce, nos regaló momentos inolvidables, nos hizo creer en el amor, y nos recordó que, a pesar de los desafíos, la vida es un regalo y el amor es la mayor de las aventuras. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan divertido, y que se hayan emocionado un poquito con esta historia de amor. Sé que a muchos les gusta este tipo de contenido y espero que con este vídeo haya cumplido sus expectativas. Me gusta analizar estas relaciones, porque me gusta creer en el amor, y me gusta compartirlo con ustedes. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Les gustaría que hable de alguna otra pareja de novelas turcas? ¿Qué opinan de la cena sorpresa de Kerem? ¿Creen en el amor verdadero? Cuéntenmelo todo. Compartan sus opiniones, sus experiencias, sus expectativas. La comunidad es importante. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Ayúdenme a hacer crecer este canal, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las novelas turcas, el chisme, y el romanticismo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor está en el aire, y en cada rincón de nuestras vidas.